de poder, de poder entender, de poder saber, hermanos, que en este camino nos ayuda siempre, querido hermano, buscar la presencia de Dios. Dice la hermana que nos escucha, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha a ver, avísenos ahí si ya se escucha o no la transmisión? Pues yo creo que sí. Entonces quiero hablarles algo, hermano, que la importancia de hablarles, la importancia de entregar en esta mañana nuestra vida a nuestro Señor. Tener mucho cuidado, hermano, de alejarnos, de apartarnos. Aún dentro de la iglesia de Cristo, el hombre puede estar apartado, el hombre puede estar alejado del Señor. Estamos viviendo tiempos de mucho abandono del Señor, tiempos de una ausencia, hermano, del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, por no buscar la llenura, por no permanecer firmes delante de Dios, hermano, hasta que Él regresara. Todavía nos falta esperar en Él. Todavía nos falta, hermano, estar esperando su regreso. Todavía nos falta esperar que Él regrese a nuestra vida, porque esa es la promesa de la iglesia. Realmente creer que Él va a volver. Por eso la meta de la iglesia de Cristo es hasta que Él regrese por nosotros en el arrebatamiento. Por eso quiero entendamos que muchos dicen que tienen por tardanza la venida del Señor, pero estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho abandono, de mucha lejanía, de mucha ausencia del Espíritu Santo en los corazones dentro del pueblo de Dios. En el libro de Mateo 24, versículo 11 dice, hermano, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Querido hermano, siempre estaremos exhortándoles, porque el propósito de este programa es exhortarles, es animarles que vuelva al Señor. El propósito de este programa, hermano, es que hacerles entender que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que creemos. Aunque yo creo firmemente que el arrebatamiento empezó desde el día que conocimos al Señor, desde el día que fuimos llamados a recibirlo a Él. Pero también creo yo que el final del arrebatamiento, hermanos, es nuestra hora de partir, nuestra hora de morir. Si morimos en Cristo, si morimos limpios, si morimos, hermano, luchando por limpiar nuestra vida. Estoy convencido de que el día que venga mi Señor Jesús por su pueblo, en el arrebatamiento, dice la Escritura, que resucitaremos con Él, aún con los que estén vivos, y partiremos con Él. Por eso creo yo que está más cerca el que Dios nos lleve hoy, nos puede llevar mañana. Que realmente sabemos que cuando mi Señor Jesús venga por su iglesia, en el arrebatamiento, no que baje todavía, sino en el arrebatamiento, que la iglesia de Cristo se encuentre con Él en las nubes, allí también estaremos nosotros los que esperamos su venida. Por eso es importante entender que creo que debemos de prepararnos hoy todos los días. Debemos de prepararnos en cada momento. Por eso la oportunidad que Dios nos da hoy para ponernos a cuentas, para estar limpios, porque no sabemos si hoy es nuestro último día. Y si Dios nos da la oportunidad de vivir un día más, vivir días, entonces demos testimonio de esa grandeza. Cada día demos testimonio, cada día proclamemos la grandeza, las maravillas de nuestro Señor, proclamemos la salvación, proclamemos el poderío de nuestro Señor, hermano, en lo que es capaz de hacer en la vida de cualquier hombre que cree en Él. Entonces nosotros tenemos que
Entonces nosotros tenemos que, hermano, entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser hoy para nuestra vida. Hoy puede venir Dios por nosotros. Hoy puede venir Cristo por nosotros. Pero acá dice que nosotros debemos perseverar o de permanecer firmes hasta el fin. Cuando se refiere hasta el fin, se refiere hasta el último día de nuestra vida, como personas. Pero dice que habrá muchos falsos profetas que se levantarán solos y engañarán a muchos. Harán caer a mucha gente. Tenga mucho cuidado usted con aquellos pastores, líderes, profetas que no son levantados por el Señor. Porque acá dice que tienen una característica. Tenemos un problema hoy dentro de la iglesia de Cristo. Un problema, hermano, que tanto los genuinos como los que no son, no los levantó el Señor, están haciendo estragos dentro de la iglesia. Por eso le pido a nuestro Señor, hermano, que Dios nos abra el entendimiento todos los días, que quite de nosotros palabra vana, palabra mentirosa. En su misericordia de Dios nos permita decir la verdad, hablar la verdad. No queremos desviar a un pueblo, destruir a un pueblo. No podemos, hermano, porque cuando nosotros nos desprendemos de la edificación de la iglesia, cuando nosotros nos desprendemos del propósito de la iglesia, entonces, hermanos, estamos cayendo en una falsedad. A nosotros nos llamaron a formar, no a informar. Debe de tener más prioridad la formación que la información. Debe de tener más prioridad la formación de la iglesia, la llenura de la iglesia, que estar informando lo que pasa en el mundo. Debe de tener mucho más alcance la formación, entender la necesidad. Si predicamos que Cristo viene hoy, volteemos a ver hacia cómo está nuestra vida, volteemos a ver cómo está la iglesia de Cristo. Yo todavía, hermano, a pesar de que siento que le pongo ganas, y no es que no esté seguro ni es que esté dudando, pero que entre más yo veo que, como dicen por allá, que entre más se sabe, menos sabemos. No, eso no quiere decir eso, sino que entre más sabemos, más entendemos que no somos dignos por el pecado, por los errores, por las fallas, por las equivocaciones que el hombre comete, y en veces peores están en el corazón. La gente dirá, yo no tomo, no fumo, no cometo las obras de la carne que dice en Gálatas 5, 18, 19, 20, sino su corazón, su forma de actuar es peor. En vez de gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios cuando no la está haciendo. Por eso el aumento de muchos profetas y alarmistas dando falsos pronósticos, dice la misma escritura, dice que en este tiempo habrá pastores, líderes, obreros que estarán dando un falso pronóstico, un falso oráculo, una falsa visión. Dice en el libro de Zacarías 10 versículo 1. Pero antes de eso, por eso dice el libro de Mateos que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y van a provocar frialdad. Van a provocar no solamente frialdad, sino hará que la gente no se mantenga firme en este tiempo. Querido hermano, es responsabilidad de los pastores, pero también es responsabilidad de aquel que oye, de aquel que está sentado. Hoy tendremos una iglesia oyente, mas no obediente. Por eso la iglesia de Cristo fue engañada. En los tiempos pasados fue engañada desde los tiempos de Adán. ¿Por qué fue engañada? Porque solamente se dedicaba a oír. La iglesia que solamente es oyente, sin propósitos de voluntad, realmente de ponerla por obra, será engañada. En el libro de Zacarías 10 versículo 1 va a haber un aumento de profetas, va a haber un aumento de gente alarmista, dando un falso pronóstico, un falso oráculo. Dice en Zacarías 10, pedir a Jehová lluvia a la estación tardía.
Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y en vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. En la versión Nuestro Pueblo dice: pidan al Señor las lluvias, tempranas y tardías, que el Señor envía los relámpagos y los aguaceros. Dan pan al hombre y hierba al campo. Dice: en cambio los ídolos dan respuestas vacías. Los adivinos solo ven falsedades, cuentan sueños fantásticos, consuelan sin provecho. Por eso el pueblo vaga, perdido como oveja sin pastor. Otra versión dice, la versión al día dice: pidan al Señor las lluvias tardías y Él les responderá con relámpagos y lluvias. El campo dará abundante hierba verde. ¿Qué necedad es pedir algo a los ídolos? Las predicciones de los adivinos son un montón de mentiras necias. ¿Qué consuelo hay en promesas que no llegan a cumplirse? Judá e Israel han sido engañados por ellos y por eso ahora vagan como ovejas perdidas. Todos las atacan porque no tienen pastor que las defienda. Mira, hermano, dice que estos falsos profetas se levantarán, dice Mateo, y engañarán a muchos. Estarán dando un falso pronóstico. Estarán informando a un pueblo, hermano, del mundo. Por eso dice que pidamos palabra, pidamos lluvia, que los cielos se abran y que derrame su bendición, envía su Santo Espíritu. Porque hay un pueblo, hermano, que se está secando. Hay un pueblo, hermano, que dice que a causa de los pastores que solo se preocupan por dar un pronóstico de algo que va a suceder en lugar, hermano, de preocuparse, que hay un pueblo lleno del bendito Espíritu Santo. Que su interior en el corazón de la vida del hombre haya abundante agua. Que haya un pueblo, hermano, llenos del Espíritu, que fluya el Espíritu, que no estén secos. Los falsos profetas y las falsas profecías dictarán tiempos que no se cumplen, que lo único que provocan es que cada día haya más sequedad en el pueblo de Dios y que anden perdidas. Porque el pueblo del Señor, hermano, será guardado, hermano, cuando vayan a suceder estas cosas. El pueblo de Dios será guardado, será protegido, siempre y cuando esté lleno del Espíritu Santo. Siempre y cuando haya un pueblo lleno, no seco, sino un pueblo bendito. Hoy estamos preocupados más por una profecía. Hoy estamos más preocupados por lo que pasa en el mundo que ver a un pueblo lleno del Espíritu Santo, que ver un pueblo, hermano, rebosante, verde, un pueblo de fe, un pueblo que le cree a Dios. Creo que hay un grupo de pastores que están de rodillas, como en los tiempos de Elías, clamando, como en los tiempos de Jeremías, clamando, como lo hizo Elías, para que descienda el bendito Espíritu Santo. Por eso a veces cuando yo escucho comentarios sobre Jeremías, que era un profeta llorón, eso se llama una burla. Es una burla. Porque este profeta, este siervo Jeremías, cuando leemos bien los pasajes de Jeremías, dice que él lloraba cuando vio que el pueblo de Dios, hermano, estaba siendo consumidos, estaba siendo esclavizados. Él llora porque, él pide perdón, tanto por él y por el pueblo. Él pidió perdón, hermano, porque él había descuidado algo en su vida. Interesante, porque Jeremías significa consolador. Consolador significa Jeremías. Cuando vemos
la vida de Jeremías, hermano, esa vida dice que, dice Jeremías en el libro 1, dice que, hermano, que clama, diciendo así: Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad y la juventud del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, la tierra no sembrada. Santo, empieza a clamar, y Jeremías empieza a clamar, hermano, todo por el pueblo, pide perdón por el pueblo, se arrodilla ante el pueblo, clama, hermano, porque había un pueblo, hermano, que no creía, que estaban metidos en serios problemas de esclavitud. Cuando este hombre clama, este siervo clama, por eso dice: salga, ¿dónde están los sacerdotes que claman? ¿Dónde están los sacerdotes que lloran por un pueblo bendito al ver que están pasando cosas dentro de la iglesia? Hoy los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas ya no convocan que lloremos por el pueblo. Ya no hay pastores que convoquen a un ayuno: vamos a orar, vamos a ayunar por el pueblo, vamos a clamar por el pueblo, porque hay un pueblo que está distanciado, que está alejado, vamos a clamar por ellos. Hoy están más preocupados viendo lo que pasa en el mundo. Y por eso dice aquí, hermano, de que dice: todos las atacan porque no tienen pastor que las defienda. Ya no hay una convocación entre pastores, entre hermanos, de que vamos a orar por el pueblo, vamos a interceder. Pastores, vamos a clamar, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor, vamos. Siempre hay como un juzgamiento que no lo hacemos, pero debemos de convocar. Por eso acá dice que, ¿dónde están los jefes? Los jefes. Dice: pidan a los jefes, dice: contra los pastores me se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, a los que están más arriba. Mi pueblo está siendo destruido, dice, atacan a mi pueblo, ¿y dónde están los pastores que las defiendan? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que convocan al ayuno, a la oración, a llorar por el pueblo? Ya no hay eso. Ya no hay eso. Estos pastores no convocan al ayuno, no convocan al pastores, vamos a orar por el pueblo. No convocan los jefes, vamos a derramar nuestras lágrimas. Prefieren burlarse de alguien, el profeta llorón. Cuando este llorón profeta clamaba por el pueblo, un pueblo que había caído en la trampa, que todavía le faltaba. Nosotros decimos nos vamos y no miramos la condición de un pueblo que le falta llenura del Espíritu Santo, que hay un pueblo que se está alejando, hay un pueblo que se está apartando. Preferimos juzgar, preferimos condenar, preferimos señalar, que pedir y rogar por ese pueblo, por esos hermanos. Por eso pedimos al bendito Espíritu Santo que en esta mañana, querido hermano, Dios te haga volver, que haga tu corazón volver, porque el deseo de Elías era que ese pueblo se volviera al Señor. El corazón de Josué era que ese pueblo se volviera al Señor. Dice que hoy, hermano, hay un pueblo seco. Hay un pueblo, hermano, que no permanece fin. Claro, no estamos echándole la culpa a los pastores, porque hay pueblos que de plano, hermano, hay hombres que de plano no quieren nada con el Señor. Por más que tengan lo mejor, que haya buena palabra, ellos no quieren nada con el Señor. Pero aún así tenemos que convocar un clamor por el pueblo. No pretendo ser bueno, sino ser realistas sobre nuestro trabajo. Porque dice que pidamos lluvia, que se abran los cielos, que se derrame la bendición. Que hay un pueblo que está haciendo, hermano, para que dice acá
Dios señala a los pastores y le dice, hermano, que hay un pueblo que se está secando por falsos profetas, falsos pastores, que solo se preocupan por dar pronóstico de algo que va a suceder, hermano, que preocuparse realmente porque el bendito Espíritu de Dios llene nuestro interior. Hay una abundante, fluye el río del Espíritu Santo. Para muchos el río del Espíritu Santo es cantar, es sentir bonito. No, el río del Espíritu Santo consiste en la limpieza, que cada día vayamos entendiendo. Por eso pedir al Espíritu Santo que en esta mañana nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, nos abra a ver la necesidad de buscar la presencia. Los falsos profetas dictarán tiempos que no se cumplen, que lo único que provocarán cada día es que haya más sequedad en el pueblo de Dios. Un pueblo, hermano, que les preocupa mucho que estén informados de lo que pasa en el mundo. Hermano, pero hay un pueblo que realmente necesita el clamor de los pastores. La llenura del bendito Espíritu Santo descienda. Dios le llama a los jefes, a los más altos. Dios va a llamar a cuentas a todo aquel que está más alto, aquel que no convoque a guardar, a velar por el pueblo de Dios. Hoy están más preocupados por una profecía que por lo que pasa en el mundo, que lo que está pasando dentro de la iglesia de Cristo, por que un pueblo se llene del bendito Espíritu Santo. Hermano, vemos que la palabra que dedican a informar y no a formar, que causan toda palabra que se dedica a informar y no a formar, causa vacíez en el pueblo de Dios, causa un vacío, una falta de llenura, al hacer que el pueblo de Dios no se mantenga firme en el camino de Dios. Por eso en el libro de Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y que dice, y se secará. Y lo recogen, dice, y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué crees que tenemos este programa, hermano, de que vuelvas al camino? Que vuelvas a los pies de Cristo, que te arrepientas, que te pongas a cuentas, que clames al Espíritu Santo, que todavía hay tiempo de ponerte a cuentas, que todavía hay tiempo, hermano, de que puedas hacer lo correcto, que no te alejes, que no te apartes, que no abandones el camino de Dios. Porque el propósito de este programa, hermano, es estar llamándolos a la reconciliación, es llamarlos al arrepentimiento, es buscar lo que hagan lo correcto, para que se mantengan dentro del río de Dios, se mantengan dentro de la llenura del Espíritu Santo, porque es peligroso estar secos. Es peligroso estar secos o estarse secando, es muy peligroso. Porque acá dice que a los que se secan los van a recoger y los van a echar en el fuego que arde. Y dice acá, hermano, que el que no permanece en él no dará fruto. Nos importa, hermano, que en tu vida des fruto. Nos importa que en tu vida des un cambio. Ya no seas el mismo, realmente produzcas obediencia, produzcas temor, produzcas los frutos del Espíritu Santo. Esto es muy serio. Sabemos que están pasando cosas en el mundo, sabemos que habrá una religión, sabemos que va a venir el anticristo, lo sabemos, es que escuchar. Pero eso no forma, sino solamente informa. Eso no santifica a la iglesia, eso no llena del Espíritu Santo a una iglesia, eso no limpia, nos advierte sí, pero no causa en nuestra vida una llenura. Porque tenemos que voltear a ver que aunque esas profecías se están cumpliendo, hermano, lo más delicado en este camino
es que nosotros todavía la iglesia de Cristo no está preparada. Todavía hay muchísima iglesia, mucho pueblo de Dios que necesita, hermano, dar su vida, cambiar su vida, transformar su vida. El tiempo de Dios se va a cumplir. Esté el hombre preparado o no, se va a cumplir. Busque o no, se va a cumplir. Se santifique o no, se va a cumplir. Se limpie o no, se va a cumplir. Hay un tiempo, y Dios, hermano, cuando Cristo nació, llegó en el tiempo propicio. Llegó ni antes ni después. Cristo cuando nació, nació en su tiempo. Cristo cuando fue a la cruz, fue en su tiempo. No fue antes, no fue después, sino fue en su tiempo. Por eso no lo agarraban, porque no era su tiempo. Por eso no lo podían acusar, porque todavía no era su tiempo. Pero cuando llegó el tiempo señalado, hermano, es cuando ya señalado, previsto, escrito, entonces pudieron accionar. Cristo, hermano, vendrá en su tiempo, a la hora que está predicha, a la hora que está señalada por el Padre. Por eso nadie sabe el día ni la hora. Y no quiere decir que vaya a venir antes ni vaya a venir después, sino que Él va a venir en la hora establecida por el Padre. Todo Él lo hace en el momento exacto, en el tiempo exacto, en el lugar exacto. No se adelanta, no se atrasa. Y todo hay que entender, hermano, que todo en Dios se tiene que cumplir en su tiempo. En su tiempo. Por eso es importante de que hoy Dios está hablándonos, porque todavía el tiempo no se ha cumplido. Pero tenemos un tiempo de margen muy corto para realmente buscar y correr a Dios. Por eso dice se secará. Y esta palabra secarse significa, hermano, significa en la condición, de un mundo político. La condición del mundo político es una figura, gente metida en la política, gente metida, hermano, distraída en el mundo. Pero también significa gente que no puede mirar la condición de la iglesia de Cristo. La gente mira las condiciones de afuera. Vivimos mirando las condiciones de las personas, pero no mirando la condición de su interior cada día. La iglesia está pasando un proceso fuerte, un proceso de lucha, un proceso de transformación. Pero también nuestra vida está pasando un tiempo, hermano, de lucha, de transformación. Si es que en realidad el hombre, hermano, está preocupado por su vida espiritual. ¿Qué provoca todas esas cosas, hermano? La buena enseñanza, la preocupación por el pueblo, hermano, que sea lleno del Espíritu Santo. Que no les estemos informando, sino les estemos formando. Dice que un pueblo se secará. Se va a secar a todo aquello que es maduro. Hermano, también la palabra viene de la palabra sheros, y viene de la palabra como opuesto al agua. Secarse significa en oposición al agua. También significa, hermano, esta palabra una palabra de sequía, significa también, hermano, ser restringido, estar restringido. Tener restringido las cosas divinas. Un opuesto, querido pueblo, queridos hijos de Dios. Qué tan importante es no apartarse de Dios en este tiempo. Qué tan importante es mantenerse firmes en el Señor. Porque el que se mantiene firme se mantiene dentro del río del Espíritu. Se mantiene, hermano, los pies tan firmes dentro del río del Espíritu. Por eso, si se da cuenta usted, el río fluye por debajo del agua. ¿Por qué, hermano? Debajo de la tierra. Hermano, qué tan importante entonces que nuestra vida, cuidémonos, empiece a secar.
que nos vayamos en oposición al agua, que nos vayamos en oposición a la palabra, que es lo que nos enseña. Si queremos realmente ser rescatados, realmente salir de este mundo, hermano, tenemos que poner los ojos en la palabra, no en las cosas que están pasando en el mundo. Podemos oírlas, sí sabemos que va a pasar cosas, pero nosotros no somos alarmistas, sino somos realistas. La realidad es la realidad que se vive en cada momento de nuestra vida. Si hoy llegara Cristo, hermano, para muchos los agarrara alejados, apartados, en una vida, hermano, en un evangelio de doble ánimo, en un evangelio, hermano, con un pie adentro, con un pie afuera, sirviendo a dioses, sirviendo a Dios. ¿Cuántos irían? ¿Cuántos están dedicados realmente al Señor? Por eso nosotros tenemos que exponer al Señor, hermano, la necesidad, la urgencia de mantenernos limpios, la importancia de estar lleno del Espíritu Santo, porque aún desconozcamos muchas cosas, creo firmemente que Dios nos va a guardar, creo firmemente que Dios nos va a proteger y nos librará de la prueba que vendrá sobre el mundo. Creo firmemente que no, el hecho de no conocer muchas cosas no representa de que Dios no nos vaya a rescatar, porque estamos dedicados, metidos, preocupados realmente más por limpiarnos, por quitar lo que estorba en nuestra vida, hermano, que tener una información mundial. Ciertamente hay que ponerle atención a las cosas que pasan en el mundo, pero será más importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Le llama a Dios, le reclama muy fuerte a los pastores, a nosotros los pastores, hermanos, que dice que son los pastores, son los causantes de que haya una sequía, que no se mueva el Espíritu Santo, que no haya un fluir del Espíritu Santo dentro de las iglesias, porque es importante mantener a un pueblo limpio, un pueblo reverdecedor, hermano, que se mantenga junto a las aguas del Espíritu, para que den fruto, para que se mantenga verde, para que sus hojas no caigan, hermano, para que siempre den en el tiempo preciso. Dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ni va a dar un fruto antes, ni va a dar fruto después. Dará su fruto a su tiempo. Una hora señalada, un tiempo señalado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que el pueblo de Dios se deleite en la palabra, que se deleite dentro del río, que se deleite dentro de las aguas de Dios. Hay que mantener a un pueblo dentro de las aguas. Hay que mantener un pueblo dentro del fluir del río de Dios. Hay que mantenernos dentro de ese fluir, de esa llenura, bendito pueblo. Es importante que no te salgas de ese río. Es importante que se mueva el río. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es muy importante mantenerte creyendo en la palabra. Creyendo en la palabra, en la limpieza, en revisar cada quien su condición, como estamos delante de Dios. Y quitar lo que nos hace, lo que nos está estorbando. Por eso en el libro de Ageo, lo que no queremos, dile, Padre del cielo, yo no quiero estar vacío. No quiero estar sin ese río. No quiero estar seco. No quiero estar viviendo, hermano, sin llenarnos. No quiero estar seco, digo, Señor, quiero un fluir, que el Espíritu Santo se mueve en mi vida. Ese es el clamor, la necesidad, para que se derrame el Espíritu Santo. Por eso la profecía de Joel es que dice que en este tiempo el Espíritu se derramará sobre toda carne. Por eso creemos que será
en este tiempo será un tiempo de sequías para muchos. Muchos se secarán porque se apartarán del río de Dios. No buscarán la llenura. Y acá dice que Dios le señala a los pastores, a los jefes, a los demás altos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de ser culpables de no llenar, de provocar vacíez con sus falsas profecías, falsas enseñanzas, falsa información. Ya no hay un clamor, ya no hay una necesidad de decir, pastores, vamos a clamar, vamos a llorar, vamos a ayunar. Hay un pueblo que necesita ser rescatado. No se salga, no se pierdan. Pastores, vamos a buscar, vamos a clamar por ese pueblo, que Dios saque, que Dios rescate. Es más fácil burlarse del profeta llorón, dando a entender que ellos no lloran. Qué terrible. En veces se burlen de otros. Entonces también mi Señor Jesús era un siervo llorón, porque siempre lloraba por el pueblo, porque siempre pegaba gritos. Dice la Escritura que lloraba por Jerusalén. En Hebreos 5 dice que un gran clamor, ruegos y súplicas clamaba aquel que lo podía escuchar. Entonces también él es llorón, porque lloraba por un pueblo, clamaba por un pueblo sabiendo su condición, su necesidad. Por eso dice que él veía al pueblo, las veía a las ovejas como ovejas descarriadas que no tienen pastor. ¿A causa de qué? De que mucho pastor está informando, no está formando, causando vacíez. Querido hermano, y esto lo digo por mí, voy a hablar por mí, de poner más atención realmente en buscar la llenura del Espíritu Santo por un pueblo, porque yo veo esta necesidad, hermano. Yo veo esta necesidad. No hay vamos a ayunar, no hay esa palabra de vamos a clamar, vamos a doblar rodillas, vamos a hacer vigilias, no hay nada de eso. Pero cuando lo entendemos, entonces podemos estar haciendo esto. Dice que había un pueblo que estaba siendo atacado, y Dios le reclama a los pastores que no las estaban defendiendo. Por eso cuando mi Señor Jesús vino a esta tierra, vio un montón de pueblo que caminaban como ovejas sin pastor. Les llenaron de información, mas no de temor a Dios. Pero usted no debe de apartarse, usted no debe de alejarse, usted no debe de mantener un pie afuera de Dios, porque puede secar su vida. Puede ser que esté en un lugar donde le están exhortando a la limpieza, a abandonar el pecado, a realmente a hacer lo correcto, y usted no quiere y se aparta, se aleja. Tenga mucho cuidado porque puede secarse. En Ageos 1:3 vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues ahí se ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Fíjese, subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corra a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vean acá dice: y se detuvo, se cerró esa lluvia. Por eso cuando leímos en lo que dice, hermanos, en el libro de Zacarías, dice: pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Pidan lluvia, pidan que se abran los cielos, pidan esa lluvia. Bendito Dios, envía la lluvia sobre nuestros corazones. Abre los cielos, Señor, derrama de tu espíritu sobre nosotros.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sobre un pueblo envía tu palabra, envía la enseñanza que nos limpia. Te lo pedimos, Padre del cielo, en esta mañana. Se abran los cielos sobre nosotros, sobre los corazones. Se abre el entendimiento de volver a casa, de estar limpios, Señor. Porque acá dice, hermano, que el año de la sequía, un tiempo de sequía. Dice que habla el profeta Ageo, un profeta de parte de Dios. Un profeta que hablaba. Ageo, es importante entender que Ageo significa, hermano, fiesta. Significa fiesta solemne, significa Pascua, significa, hermano, sacrificado, sacrificar animales, significa día festivo. También viene de otra palabra que significa propiamente moverse en círculos, significa procesión sagrada, significa, hermano, estar alegre, celebrar fiesta, temblar. Hermano, entonces quiere decir que cuando el profeta Ageo habló sobre que los cielos se habían cerrado, ¿qué estaba diciendo? Que la única manera que se abran los cielos, que haya y no estemos secos de nuestra vida, que siempre nos tengamos siempre llenos del Espíritu Santo, que siempre haya buena palabra. Es importante que haya un pueblo que esté clamando. Pueblo de Dios, clama. Que Dios envíe palabra. Cuando un pastor se está saliendo, es importante que se está desviando. Yo creo que Dios puede cambiarle a ese pastor esas palabras, esa enseñanza que tiene puestos los ojos en el mundo, hermano, porque se dedica a edificarle realmente la iglesia. Porque si Cristo viene, hermano, ¿en dónde pondrá los pies? Viene a su templo. Viene a su templo. Entonces nos enseña aquí, hermano, de que cuánto creyente está viviendo una vida en círculo, una vida rutinaria, una vida monótona, una vida repetitiva todos los días. Dejaron de celebrar a Cristo, dejaron, hermano, la Pascua, dejaron de creer que Cristo había resucitado, dejaron, hermano, entonces ofrecer sacrificios. Dejaron de ofrecerse a sí mismo, de entregarse a sí mismo. Dejaron de darle culto para que se abran los cielos. Dejaron de estar pidiendo la bendición que nos limpia. Dejaron el arrepentimiento de los pecados. Dejaron de dar sacrificios agradables. Dejaron de, hermano, de buscar el perdón, de entender de que habían cosas desagradables en su vida que tenían que ponerlas, que tenían que rendirlas. Dejaron de limpiarse. Y eso fue lo que le profetizó Ageo, que habían dejado la limpieza, que habían dejado el perdón, que habían dejado de buscar en ellos lo que está mal, lo que no le agrada a Dios, de rendirlo a los pies de Cristo. ¿Por qué hicieron esto, hermano? Porque su vida se estaba secando. Una señal de que el hombre se está secando. Ya no habla del perdón, ya no habla de clamar misericordia, ya no habla de pedirle, Señor, perdónanos. Reconocemos que somos pecadores. Perdónanos, así como lloraba ese profeta. Oh, hermano, es interesante. Es interesante, querido hermano, porque nuestra vida tiene que ser entregada al Señor. Hoy la gente no llora. En el libro de Nehemías 1, Nehemías significa consolación, significa suspirar. Y una de las cosas es que decía de hermano de Nehemías, es que clamaba a Dios también. Clamaba, hermano, esa necesidad.
Dice acá, te ruego, dice, cuando oí estas palabras me senté. Vean lo que dice Nehemías, también Nehemías lloraba. Nehemías 1, versículo 3, y me dijeron al remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia estén en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, por tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaron, yo os disipare por lo. Aquí se incluyó un siervo, un ministro, se incluyó en el pecado del pueblo. Cuando yo que un pueblo está siendo cautivo, cuando yo que un pueblo está siendo, hermano, un remanente, ese remanente, dice el remanente, los que quedaron de la cautividad y en la provincia están en gran mal y afrenta. Un pastor se puso juntamente con el pueblo, pidió perdón. He pecado juntamente con el pueblo porque nos hemos apartado de tus mandamientos, nos hemos apartado de lo que tú has dicho. Nos hemos apartado, hermano. Aquí un hombre llamado Nehemías lloró. También lloró, juntamente porque lo que al pueblo le pasaba, él lloraba. Y pidió perdón. Por eso cuando hablamos en el libro de Hebreos 7, de los sacerdotes que fueron constituidos, dice que fueron constituidos para que se compadecieran del pueblo por cuanto también eran hombres. Y fueron constituidos para pedir perdón por su pecado y pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Cuál es el pecado de un ministro? ¿Cuál es el pecado de un pueblo? Apartarnos de la ley, apartarnos del mandamiento. Y lloraba porque lo que le pasaba al pueblo. Un pastor, un líder, lloraba porque era consecuencia de algo que no estaba mal enseñado. No había una preocupación, no había una consolación, no había una necesidad por la vida de ellos. Por eso en el libro de Eclesiastés 4, versículo 1, y me volví y vi a las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de los opresores, para ellas no había consolador. No había consolador. ¿Qué significa? Nehemías, consolación. No había quien nos consolara. Querido hermano, esto es muy delicado. Por eso en esta mañana, usted que nos escucha, clame, llore, hermano, ruegue al Señor por aquellos que están apartados, por aquellos que están lejos. Si usted se está alejando, se está apartando, vuelva al camino, porque su vida se está secando. Y la gente que se está secando, querido hermano, será echado al fuego. Se va echado al fuego. Por eso vemos que en el libro aquí de Ageo, se levantó un profeta y le digo, dejaron de darle culto, dejaron de pedir perdón, dejaron de reconciliarse, dejaron de celebrar culto a Dios, se apartaron, se alejaron y los cielos se cerró. Ya para ellos no era importante el perdón, ya no era importante pedir misericordia, ya no era importante que Dios clamara, que descendiera el Espíritu Santo sobre su vida, que se moviera el río del Espíritu dentro de su vida para mantenerse reverdecido. Ya no era importante, ya no era importante. Ya no era importante el clamor todos los días de la limpieza. Límpianos, háblanos, Padre, que nos limpies. Lábranos, Padre. Ahora es más fácil contar historias del rancho
historia de su trabajo, historia del día que nacieron, qué tan pobres eran, qué tan pecadores eran. Ahora son más importantes esas historias. Historia de su vida pasada, historias de familias. Ahora sí, eso es más importante. Ahora ese es el evangelio de hoy, contar historias, mitos, cuentos. Eso es bonito. Porque dejaron de darle culto, realmente entregarse para que los cielos se abrieran y sean bendecidos, sean limpiados. Dejaron el arrepentimiento de los pecados, dejaron de dar sacrificios agradables, dejaron de entregarse a Dios, dejaron de estar firmes delante de Dios. Se mantenían en sus casas y no trabajaban en la casa del Señor, no trabajaban en la obra. Hay quienes descuidaron la obra del Señor por estar trabajando y les vino sequedad. Los cielos se mantenían cerrados. Por eso la palabra sequías dice que no dieron fruto, frutos del vino, fruto del aceite, fruto del trigo, y la tierra no produjo frutos de lo que trabajaba. Les vino sequía. Y sequía significa estar aislado. Estar aislado significa apartarse. Significa, hermano, desistir, abandonar, estar separados del Señor. Les causó sequía. Les causó, hermano, que no dieran fruto. Por eso sequía, hermano, sequía es no caminar con Él. Sequía es no estar junto a Él. Les causó una sequía. La palabra también sequía significa ser difícil. Ser difícil. Vieron las cosas difíciles del Señor. Quedar impedido de algo. Eso significa restricción, significa estar restringido. Sequía significa restringir la lluvia. Por eso miren lo que dice la Escritura en el libro de Job 24:19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno de ellos, sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. Dice, así como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Ya no había limpieza. Ya no se preocupaban por pedir misericordia. Por eso en esta mañana pide misericordia. Si estás haciendo algo mal, algo indebido, pide misericordia. Porque si no, la vida del hombre es como el calor, es como la sequía. Que cuando peca, su vida se seca y va directamente al Seol. Va directamente al lugar de los muertos. Un árbol seco. Un árbol seco es incapaz de arrepentirse porque lleva una vida vacía. Va directamente al Seol. Por eso el Señor dijo que el que no permanece se secará y será echado al fuego. Porque no es incapaz de reverdecer, es incapaz de reconocer sus errores. Termino con este pasaje, Jeremías 17:8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará firme y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y dice, y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? Yo Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz de cada que cubre lo que no puso, el que es injusto amontona riquezas en la mitad de sus días, la dejará y su posteridad será insensato. Trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora,
Mas yo he oído en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, lo que en mi boca ha salido fue en tu presencia. ¿Qué pidieron en su presencia? Dile: sáname, Señor, sálvame, Señor, sáname y sálvame. Por eso el Señor en esta palabra les decía: tu fe te ha sanado, y recibían, te ha salvado, y recibían no solamente la salvación, sino también la sanación. Porque dice: porque ellos dejaron. Dice: oh Jehová, esperanza de los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Porque dejaron a Jehová, manantial. La presencia de Dios, la presencia de Dios es un manantial de agua viva. Y el que se aparta de la presencia de Dios, el que se aleja de la presencia de Dios, se secará. La presencia de Dios es un manantial de agua viva. Serán avergonzados, serán enviados al Seol todo aquel que se seque. Todo aquel que ya no entienda la importancia de reconciliarse, de pedir perdón, de limpiarse. Qué tan importante es, querido hermano, no apartarse, permanecer dentro buscando la presencia, buscando buena palabra. Dejen de estar jugando al evangelio. Acá dice que Nehemías lloraba, los profetas lloraban. ¿Lloraban por qué? Porque pedían que se abrieran los cielos. Pedían perdón cuando se abrían los cielos. Hermano, que se derramaba su gracia y su misericordia. Hermano, lloraban porque se habían abierto los libros, se habían abierto. Por eso los cielos es la palabra, los reinos es la palabra, hermano, donde están escritos las 10 bendiciones que tiene la bendita palabra, las añadiduras para aquel que abra los cielos. El reino de los cielos es la palabra. Bendito Dios, hermano, que ya no estén secos. Cristo viene pronto. Nuestro Señor viene pronto. Que no agarre una iglesia seca, una iglesia solamente llena de información y no de formación. Que la iglesia debe de agarrarla llena del Espíritu Santo, debe de agarrarla verdecida, debe de agarrarla llena de fruto, debe de agarrarla con una buena palabra, temerosa, apartada del mal. Una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, una iglesia que ama su presencia, una iglesia, hermanos, con el río del Espíritu de Dios, con los cielos abiertos. El que se aparta será avergonzado. El que se aleja será su nombre escritos en el polvo, en la tierra, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los pastores? Desde un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Se encendió el enojo porque vio que la iglesia estaba como ovejas sin pastor. Estaban perdidas porque les profetizaban, porque les enseñaban cosas vacías y no les enseñaban a llorar, a clamar, a pedir misericordia, que los cielos se abran. Ya hoy no es, hermano, vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a pedirles, pastores, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque nuestro Dios se derrame sobre nosotros. Si algo que nos va a guardar, nos va a proteger, es eso, hermano, la bendita presencia de Dios. Por eso arrepiéntete hoy en esta mañana. Ageo se los dijo. Ageo les dijo: denle fiesta. Hagan que la presencia de Dios descienda. Alaben a Dios. Hagan sacrificios. Derrámense. Busquen el corderito. Aquel que quita el pecado del mundo. Que quite Dios, nos limpie. Padre, perdónanos. Y hay iglesias que no lloran. No lloran por pecado. Todos también son santos.
Gloria a Dios que haya gente santa. Gloria a Dios que haya gente que ya no tenga necesidad de doblar rodillas porque están bien. Gloria a Dios, hermano. A nosotros todavía nos falta mucho. A nosotros todavía nos falta mucho. Por eso si Cristo viniera hoy, solo dependemos de su misericordia y de su gracia. El saber que todavía nos falta mucho por cambiar, por afirmarnos realmente, hermano, porque nos equivocamos, porque todavía nos falta entender muchas cosas de Dios. Si hoy viniera Cristo, solamente en su voluntad, si Él quiere llevarnos, nos llevará, si no, nos quedaremos. ¿Creen que el gran conocimiento es conocer el mundo? No, es conocernos a nosotros mismos. Por eso ponte a cuentas. Tú y yo ponémonos a cuentas hoy de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, porque hoy puede ser nuestro último día. Pero puede hacer que esta mañana Dios pueda llenarte a ti, que fluya, se abran los cielos y el bendito Espíritu Santo se mueva en tu vida. Hay un fluir del Espíritu, hay un correr del río de Dios limpiando tu vida. Por eso dile: Señor, limpia mi vida, perdóname de mis pecados. Yo no quiero terminar avergonzado, ni quiero terminar en el Seol, por apartarme de las fuentes de agua, por apartarme del río de tu Espíritu, que me lleva a la limpieza, que me lleva al arrepentimiento, que me lleva al perdón, a limpiar mi vida, a estar delante de ti. Ponte a cuentas en esta mañana. Entrega tu vida al Señor, hermano. Vuelve a casa, porque el hombre que está alejado, está apartado, hermano, no le da culto, no se entrega. Su vida está seca y necesitamos que la iglesia de Cristo haga un fluir del Espíritu Santo en nuestros corazones. Clama por tu pastor, que Dios le dé palabra. Cuando sientes: Señor, envía una palabra. Señor, envíanos palabra. Si algo está pidiendo, que algo está sucediendo que está mal, pidan que Dios les hable. Pidan. Dios enviará la palabra, hermano. Dios va a usar a cualquiera. Dios enviará ese mensaje que cambie el corazón, que realmente se establezca la voluntad divina. Pero aquí nos acusa Dios tanto a los ministros como al pueblo. A un pueblo que hicieron que las ovejas vagaran, dando falsos pronósticos, mensajes que no hacía que el Espíritu Santo descendiera, que no hacía que un pueblo se humillara delante de Dios, que no rogara, que no llorara por ellos, juntamente con ellos. Yo bendigo la vida de la iglesia que Dios me ha dado. Los bendigo a cada uno de ellos. Gracias a Dios creo que hay gente firme, pero nos falta cambiar aún más. Que Dios bendiga. Les pedimos que oren por nosotros, por los pastores, por los apóstoles. Bendecimos al apóstol Juan Villatoro, que es nuestra cabeza, hermano, en esta cobertura. Le pedimos que Dios lo use de una manera especial, que Dios lo mueva, siempre mantenerse firme dentro de la palabra, siempre mantenerse firme en este camino. Bendecimos su vida de tal manera que el Espíritu Santo repose sobre él y nos lleve a la luz, nos lleve, hermano, en esa dirección correcta. Como a los hermanos, los pastores de esta cobertura, a los pastores que están, que Dios los use de una manera especial y se mantengan un pueblo lleno de la presencia de Dios. Vuelve, ponte a cuentas con Él. Ponte tú también, porque tú también, así como hay un pueblo, hay ministros secos, también hay pueblo seco. Que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu vida. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Mañana en punto de 7 a 8 tenemos otro mensaje que Dios nos dé, siempre guiándonos a toda verdad. Busca la llenura, busca la limpieza, busca la restauración, busca el perdón, porque de eso va a depender nuestra vida en el tiempo final. De eso va a depender nuestra vida cuando Cristo venga. Que así nos halle, limpiándonos, hermano. Qué rico que así sea. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, donde quiera que esté. A los hermanos y hermanas que nos
comentaron esta mañana. A todos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Denle like a la página. Si no le llegan las notificaciones, desconéctese, vuélvese a conectar, hermano. Se vuelve a activar. Separado de Cristo nada podemos hacer. Separado de Cristo nuestra vida se seca. Bendito, bendito Espíritu Santo. Que Dios llene tu vida en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos.